Ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, quiero meditar en un tema: los oidores de su voz. Amén. Los que oyen la voz de Dios. Aquellos que son, Santo. hermanos, conocedores de la voz de Dios. Oyen su voz y su voz les atrae. Su voz, hermano, es como algo, como un eco especial en sus vidas. Aquellos que oyen la voz de Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y aquí encontramos en esta palabra algo importante acerca de escuchar, de tener un oído atento a la voz de Dios, Amén. de tener, hermanos, este sentido que Dios nos ha dado. Pero es algo especial porque podemos escuchar la voz de Dios, podemos atender a su llamado, podemos, hermanos, conocer esa voz que nos habla. Amén, Es un eco que hace en nuestras vidas. Y esa palabra nos toca, esa palabra, hermanos, nos despierta. Esa palabra se escucha. Es una voz audible, poderosa, aleluya. que trae mucho beneficio a las vidas. Aleluya. Y aquí habla Dios, toma como ejemplo la oveja. Amén. Sí, amén, aleluya. Toma como ejemplo aquella oveja, hermanos, que es pastoreada. Gloria a Dios. Aquella oveja que es, hermano, cuidada. Porque donde hay ovejas hay un pastor que da seguridad para ellas. Sí, amén, gloria a Dios. Pero este animal, hermanos, tiene un sentido tan especial de auditivo, de escuchar la voz de su pastor. Aleluya. Es un animal tan especial, hermano. Por eso Dios compara como ovejas, Sí, amén. porque ellas detectan, hermanos, la voz del pastor, de aquel que las cuida, aquel que las protege, aquel que las defiende. Esas son las ovejas que escuchan su voz. Esas son las ovejas que están atentas a la voz de Dios, que les interesa oír la voz de su pastor. Amén, gloria. Aleluya. Santo. Poderoso es Él. Pero hemos leído un versículo ahí en el 26, hermano, capítulo 10, 26 de San Juan. Dice el Señor: pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Así es. Aquí Dios hace referencia al que es oveja y al que no. Amén. Sí es, amén. Porque pueden haber muchas ovejas, pero las que oyen y se identifican con la voz de Dios son calificadas como mis ovejas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Me entiende? Sí, Porque ahí da un término: mis ovejas oyen mi voz sí, amén, gloria y a me Dios. siguen. Aleluya. Pero a ustedes les he dicho que ustedes no son ovejas porque no escuchan mi voz. Oigan lo delicado de lo que el Señor Jesucristo está hablando esta mañana. Amén. ¿Cómo se identifica una oveja que oye la voz de Dios? Es una oveja que lo sigue, Gloria a Dios. que le obedece, quiere decir. Sí, amén. Así es. Pero a muchos les dice esta mañana el Señor:
pero ustedes no son mis ovejas porque no oyen mi voz, porque no me obedecen. Hay mucha oveja, hermano. Pero no es cualquier oveja la que oye la voz de su pastor. No es cualquier oveja que despierte ese sentido, ese interés por escuchar la voz del pastor. Santo. Hay gente, hermanos, que está distraída, hay gente que está ovejas supuestamente confundidas y no están escuchando la voz del pastor, no están escuchando la voz de él, aleluya. Por lo tanto, no son ovejas de mi redil, dice el Señor esta mañana. Entonces califiquemos y veamos de qué manera nosotros estamos siendo calificados, si somos o no somos. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted escucha la voz de Dios, cuando usted entiende los mandamientos del Señor y los sigue y trata lo mejor de hacerlo, trata lo mejor de cumplirlo, se esfuerza por ello, es una voz que está escuchando, que la está llamando. Entonces esta es una oveja obediente, esta es una oveja que oye mi voz, está atento. Pero hay quien le va y le viene. Amén. Hay ovejas que le va y le vienen, pero ellos dicen: yo soy hermano, yo soy cristiano. Pero el oír la voz de Dios, el escuchar esa voz poderosa, Amén, gloria. es algo importante. Dice la palabra en hebreo: cuando oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Amén. Porque cuando alguien es oveja de Dios, cuando escucha su voz, está atento a ese llamado, está atento a lo que el pastor va a decirle, está atento a lo que la palabra quiere decirle, y él obedece y sigue su camino, porque estas son mis ovejas, las que oyen mi voz, Gloria a Dios, aleluya. y Dios las conoce. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Ahí está el punto. Dios sabe quiénes son ovejas y quiénes son ovejos. Amén, así es. Bendito. Dios conoce sus ovejas, Aleluya. porque las conoce, porque ellas lo conocen a Él y oyen su voz. Es fácil. Santo. Usted detecta entre muchos niños y oye a su hijo hablar, usted detecta y dice: ese es mi hijo que va a hablar. Gloria a Dios. Yo lo conozco. Aleluya. Y usted lo llama por su nombre: Juanito, Y obedece. mamá, papá. Entonces, de esa misma manera Dios trata cuando uno sabe que es su hijo, que es su oveja que está ahí. Y dice que Él las tiene en un redil, hermano. Él tiene ahí a sus ovejas, y más adelante vamos a ver donde dice: y las llama por su nombre. Dios te conoce. Aleluya. Amén. Y amén. Bendito. Y ser de esas ovejas entendidas, ser de esas ovejas, hermanos, que escuchan, que están pendientes a la voz de Dios. Dice la palabra que el pastor usa un cayado, es como un gancho, una vara, y la oveja que desobedece le dan palo, le dan mucho palo. Amén. ¿Por qué? Que desobediente. ¿Entiende? Sí. Hay que darle leñazos. Así es. Dice que hay una que se saltan el redil. Entonces el pastor por eso tiene ese gancho. Pero de tanto que la jala, dice que viene y le quiebra una pata. Alabado sea el Rey. Te queda. Por eso hay ovejas quebradas, por eso hay ovejas lastimadas. Ahí está la palabra, la oveja perdida. ¿Cómo le encontró, hermano? ¿Y por qué le pasó esto a la oveja que dejó las 99 y fue por qué le pasó? Se salió del redil, hermano. Entonces esta oveja siempre, como no escucha bien la voz de Dios, como no escucha bien la voz del pastor que es Cristo Jesús, esta mañana la gloria sea para Él, ahí va de garrote y de leña, hermanos, y de prueba y de disciplina y de todo le cae. La Biblia dice que no hemos sido puestos para ira, pero hay veces Dios suelta la ira sobre sus mismos hijos por desobediente.
porque no escuchan su voz. Esa es la identificación de Dios. Cuando hay una palabra, cuando se hace un llamado a través del pastor para el pueblo, para las ovejas oyen la voz. Otros dicen, no, hermano, venga el ayuno. No estoy oyendo la voz de Dios. Sí, amén. No está escuchando la voz. Entonces dice, yo conozco mis ovejas. Aleluya. Entonces esta mañana quiero honrarte y decirte, Dios te habló esta mañana, tienes que ir al culto, tienes que ir a adorarme, porque eres una oveja que oye mi voz y entiende mi voz. Otro te dijo, no puedo ir, amanecí cansado, amanecí reventado, pero aquí estamos los que somos ovejas de Dios, aquí estamos los que estamos predicando la palabra, aquí estamos los que escuchamos la voz del Señor, y esas ovejas cuando están en las manos de Dios nadie las puede. Sí, amén, aleluya. Y dice, yo les doy vida eterna. Amén, aleluya. Entonces tú hueles a vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Tú eres un compañero mío que va a estar en el reino de los cielos en vida eterna. A eso huele. No eres de aquella oveja rebelde, de aquella oveja testaruda que se le está hablando, se le está diciendo, se le dan garrotazos, se va, cae entre los guindos, se quiebra y ahí está de rebelde. No se ha escuchado, hermano, se ha entendido para escuchar y entender la voz del Padre. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Esas son las ovejas entendidas. Esas son las ovejas que escuchan la voz de su pastor, Cristo Jesús. Poder. Pero vosotros no sois de mis ovejas. Sos ovejas rebeldes, sos ovejas sin escuchar, son ovejas que no entienden, porque más arriba dice que miraban las maravillas de Dios, miraban las maravillas de Cristo y no entendían. Así hay muchas ovejas cristianas, supuestamente hijos de Dios, ven las maravillas, ven las cosas de Dios, no entienden. Entonces te dice Dios esta mañana, ¿de qué forma te voy a hablar? ¿De qué forma te voy a dirigir? ¿De qué forma vas a entender y aprender a escuchar la voz de Dios? Quiero escuchar la voz de Dios, dicen muchos hermanos. Voy a aquella iglesia. Voy a la católica, ya por último. Eres tú el que tienes perdido el oído auditivo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué nunca aprendes, nunca entiendes? Porque no eres oveja de aquí. La oveja que oye la voz de su pastor está donde está su pastor. Gloria a Dios, esa no se sale del redil, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dijo el Señor, hay otras ovejas que no son de este redil. Era un pueblo que Dios iba a buscar, un pueblo que le iba a entender, los gentiles. Se tenía que extender, había gente que iba a escuchar, porque dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por lo tanto hubo oportunidad de que nosotros escucháramos, los gentiles que no somos israelitas, escucháramos esa voz y le entendimos. Y aquí estamos por eso, predicando, alabando su nombre, porque hemos entendido que Dios nos ha llamado y nos conoce por nuestro nombre. Dios. Aleluya. Santo. Ahora, cuando una oveja escucha la voz de Dios, cuando una oveja vive bajo la palabra de Dios, dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Aleluya, gloria. Amén, gloria a Dios. Bendito es su nombre. Hay para las ovejas, hermano. Santo. Por eso dice el salmo muy famoso, Jehová es mi pastor, Gloria a Dios. nada Aleluya. me faltará. Sí, amén. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Sí, Señor Jesús, en esta mañana. Junto a aguas de reposo Padre, la me palabra, pastoreará. en el nombre de Jesús, Padre. Confortará mi alma. Sí, amén, aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque escucho la voz de Dios que me dice,
en cualquier lugar que tú estés, donde te encuentres, yo daré siempre reposo a tu vida. Te voy a pastorear junto a corrientes de agua. Ovejas que escuchan la voz de Dios y entienden el llamado de su Señor. Alabado sea el Rey en esta mañana. Gloria a Dios. Yo les doy vida eterna. Están en las, mi Padre me las dio, dice el Señor. Oiga, Aleluya. se da cuenta que el Padre que ya lo entregó a usted, a Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Por qué se da ese traslado? Porque a través de esa sangre que Él iba a derramar íbamos a ser limpiados, no podíamos entrar. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre dijo: acéptame a Cristo para que Él te limpie con su sangre. Él es el Cordero que limpia todo pecado y toda inmundicia. Por lo tanto, mantente, hermanos, obedeciendo a la voz de Dios, obedeciendo a la palabra, obedeciendo a sus estatutos. Amén. Amén. Aleluya. Porque no perecerán jamás. Entonces pregúntese, la 99 y la que se fue, ¿a dónde fue a aparecer? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo la fue a encontrar Jesús? Reventada. Quebrada entre barrancos, hermanos. La tuvo que cargar. No. Entonces el obediente, miren, aquí estamos, aleluya. Gloria a Dios. Bendito. No perecerán jamás. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué haces tú afuera? ¿Qué haces tú allá perdiendo el tiempo? Esas ovejas así vendrán, golpeadas, latigadas, destruidas, porque el enemigo, el ladrón, vino Sí, amén. a robar, a matar y a destruir por completo. Esa es la oveja que no entiende el llamado de Dios. Esa es la oveja rebelde que no escucha, hermano, o escucha y se hace. De golpe en golpe. Es que escucha, pero ella dice: no, a mí no me manda nadie. Sí. Sí, amén. No, yo soy así. Nunca nadie me va a cambiar, dice. Cámbiame, Padre, en esta mañana. Te voy a tener que dar un leñazo para que entiendas. Porque no quieres escuchar la voz, el susurro apacible de Dios. Ser obediente y entendido a la voz de Dios. Por lo tanto, hermanos, dice: mi Padre me las dio, y lo que está en sus manos, nadie lo arrebata. Aleluya, gloria a Dios. El entendido, hermano, no puede venir cualquier tentación, cualquier cosita, y ya va para afuera, ya va tirándose, hermanos, los cercos para buscando el daño, el peligro. No, nadie lo arrebata. El diablo aquí no lo puede tocar, a menos que usted se lo permita. Eso quiere decir la palabra. ¿Qué me va a arrebatar a mí, hermano? Una botella de guaro, un cigarro, una música impía, una tradición del mundo. Diciembre es lo mismo, comemos, dormimos, alabamos al Señor, estamos tranquilos. ¿Cuál es la diferencia? Todos los días son de Dios. Es usted el que lo hace mejor. Yo no sé qué es lo que mejor le ve. Santo, No sé, hermano. La Biblia dice que todos los días son de Dios. Pero el Hijo de Dios está igual, hermano. Usted también está metido entre los relajos, en las bullas. No, yo no entiendo lo mismo. Comerme una gallina en Semana Santa, pues la puedo comer. No sé cuál es la diferencia. Pero bueno, yo oigo la voz de Dios. Amén. Dice que nosotros no tenemos comunión con las tinieblas. Tenemos que ser diferentes. Amén. Porque somos ovejas de Dios. Quiere que le diga: vosotros no sois mis ovejas porque no escuchan mi voz. Yo no quiero que Dios me diga: vos sos un rebelde, vos sos un duro de servir, por lo tanto vendrá sobre ti juicio. Te llevará el diablo, te arrastrará, porque no estás en mi mano. Pero la oveja que oye la voz de Dios está en la mano de Dios, y no hay nadie que lo arrebate. Por lo tanto, la seguridad de que no te arrebatas de la mano de Dios. Ahora, si ya estás en la mano de Dios, ¿a dónde estás? Pregúntese. En lugares celestiales. Aleluya, sierva. Oiga lo que le está, ya le voy a dar otro voltaje ahí que está más abajo. Si usted ya está en las manos de Dios, está segura. Dios, aleluya. Por eso Él dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Sí. Amén.
Tú ya no hueles a mundo. Tú hueles a santidad. Tú hueles a gloria. Tú hueles a reino. Aleluya. Por lo tanto, dice que Él nos dio un reino establecido que no perece. Gloria a Dios. Ese es escuchar la voz de Dios. Eso me atrae, esa voz de Dios. Eso me interesa a mí. Pero hermanos, lo dejo.